zuzenbidea, derecho delako hori zertarako. Akordioak lortzeko gai ez bada zertarako orduan el derecho. Y estas son las reflexiones de personas templadas desde un punto de vista político. Aquí está lo que piensa Keating, diciendo, hombre, pues si no nos hacen, con perdón de la expresión, ni puñetero caso, en Londres, pues no tendremos otro remedio que reivindicar nuestro propio Estado-nación, dice desde el punto de vista de Escocia, o lo que dice David Held cuando comenta la soberanía absoluta que contemplamos en el siglo XIX y en el siglo XX como un elemento central al que fundamentalmente se le da cuerpo, toma cuerpo en el espacio de los Estados-nación. Dice sencillamente, es defunct, está muerto. Esta concepción está muerta, está muerta. Está muerta. Hori jakin egin behar dugu. Muerta. Azken batian. Ta otra persona, igualmente templado al respecto. Acaba de decirlo, he puesto la fecha por eso, julio del año 2010. Un hombre como Manuel Castells dice, lo inmediato es la afirmación del derecho a decidir. Pero la oposición del Estado español será durísima. Es ahí donde el proceso se complica, porque bloqueadas las vías institucionales solo queda la desobediencia civil. Persona sensata, serena, equilibrada en su formulación de naturaleza jurídica. Las acciones son bien claras, las que permite un país dotado de la profundización de su identidad, anticiparse, hacer caso de las pequeñas y medianas empresas, actuar en políticas regionales de I+D+I. No hay políticas de innovación a nivel de Estado, hay políticas de innovación a nivel de comunidad. Alfabetización tecnológica, igualdad, innovación cooperativa, fertilización cruzada entre todos los agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación. No existe otra posibilidad que impulsar proyectos regionales a este respecto y, por lo tanto, cruzar los tres niveles de capital a cuidar en un país, el capital creativo, el capital social y el capital natural, interactuando sobre el territorio y sobre la gobernanza. Y por lo tanto, y a partir de ahí, una mirada al que, haciendo un pequeño homenaje, no sabía que iba a estar Pedro Miguel aquí, que es un buen amigo, pero él reflejaba de dos maneras, decía ciencia, investigación, esta es la nueva mirada, creatividad, innovación y, atención, cultura. Por lo tanto, CICIC, este es el planteamiento, o dicho de otra manera, él lo ilustraba en una frase, y en esta mirada tenemos lo que Pedro Miguel decía abiertamente. Hoy la riqueza de las naciones, jugando con el pensamiento intelectual en el pasado, depende de las riquezas de las nociones. Y por lo tanto necesitamos de una mirada fundamentalmente humilde. El límite entre lo conocido y lo desconocido es donde está la investigación, y en ello somos todos ignorantes. Él utiliza, además, tres cosas que me parecen muy interesantes, tres fotografías, para ser humildes. Fijaros lo que opinaba Thomas Watson, CEO de IBM, en el año 1943, no en 1493. En 1943 decía, pienso que existe un mercado mundial tal vez para 5 ordenadores. A continuación, Ken Olsen ya en el año 1977 decía, no veo alguna razón alguna por la que alguien pueda desear un ordenador en su hogar. Más valiente fue Bill Gates, que dijo en el año 1985, 640K serán siempre suficientes. Por lo tanto, bueno, yo creo que la clave nos la daba en 1926 un magnífico, probablemente uno de los mejores economistas que ha visto la historia de la Tierra, Keynes, cuando decía que muchos de los mayores males económicos de nuestro tiempo son la consecuencia del riesgo, la incertidumbre y la ignorancia. Parece que está hablando esta mañana. Porque los dos primeros valores, el riesgo y la incertidumbre, son atacables. O son atacables desde el punto de vista del tercero, que es sobre el único que puedes actuar. Porque el riesgo y la incertidumbre existían en el año 1926, por cierto, 3 años antes de la Gran Depresión, que estaba anunciando, si os dais cuenta. Entonces, ¿cuál es sobre el que podemos actuar? No es sobre los dos primeros. La única manera es de actuar sobre el tercero, sobre la ignorancia. Esto, por lo tanto, nos incorpora en la tensión intelectual. Tensión intelectual, bultzatu behar dugu, eta horretarako zer, edukazio gehiago, heziketa gehiago, eta zientzia gehiago. Eta nola es mirada al sistema educativo en términos de flexibilidad, en términos de adaptación, en términos de resolución de problemas, en términos de aprender a decidir, a comunicarse, a trabajar en equipo, a utilizar tecnologías de la información.
passion for knowledge. Pero Miguel, en la línea de lo que ha sido el último y magnífico congreso celebrado aquí, en Donosti, nuevamente, en el que, bueno, pues lo que se viene a reflejar es que hoy lo útil es aprender todos los días y sobre todo estar abiertos a otras formas de ver las cosas, lo cual por otra parte nos lleva a un debate curiosísimo en relación con la universidad generalista, porque en Estados Unidos los últimos informes indican que una persona antes de 38 años cambia 14 veces de especialidad, por lo tanto sí necesitas especialistas, pero ¿en qué? Hoy en una cosa, mañana en otra. Por lo tanto el conocimiento es un instrumento para la adaptación también. Peter Senge lo dice precioso. Mediante el aprendizaje nos recreamos y nos volvemos capaces de realizar lo que antes nunca pudimos hacer, que es una cosa increíble desde mi punto de vista. Por lo tanto, Begira da erakargarria. Hemos pasado de elegir a ser elegidos y, por lo tanto, este es el mercado global del futuro. Sembrar, cuidar, retener y atraer talento. Ese es en el que tenemos que disputar. Ese. Con un objetivo claro, convertir capacidad intelectual y talento en iniciativas concretas para lograr desarrollo humano sostenible. Esa es, desde mi punto de vista, la misión de todo este proyecto. Tanola es Begira da sustraietara. Sustraietara. Hay que innovar con raíces y hay que competir con raíces y eso nos lleva a una reflexión en torno a las culturas. Kiko Caballero, también presente, lo refleja en un libro precioso en relación con la globalización, cuando habla del regreso a las culturas como la nueva utopía. Él dice: la convivencia intercultural se constituye en apuesta política mundial nueva y, por lo tanto, la gran apuesta de futura, cosa que yo comparto al 100%. Azken batean munduari begira, Euskadi edo Euskal Herria nietzat gauza bera da ikusteko. Hemen dago klabia, irekia, baina astarnak edo sustraiak ahaztu barik, Eta hori bai, Manuel Castelek esaten duen moduan, en una red de redes, integrado en una red de redes. Azken batian, kultura unibertsalarekin aberastia gurea, baina geurea portatzen,